Hay momentos en la temporada en los que todo cambia sin que un jugador siquiera pise una pista, y eso es exactamente lo que acaba de suceder con Carlos Alcaraz. Mientras el murciano descansaba para recuperarse de su esguince de tobillo tras conquistar Tokio, el mundo del tenis vivía un nuevo giro en su eterna rivalidad con Jannik Sinner. Y lo curioso es que esta vez el destino lo decidió todo sin necesidad de una raqueta de por medio, porque en Shanghái, bajo un calor sofocante y una humedad insoportable, Sinner no solo se vio obligado a retirarse del torneo, sino que, sin saberlo, le estaba regalando a Alcaraz la oportunidad de oro para cerrar 2025 como el número 1 del mundo. Un auténtico regalo del destino que llega justo en el tramo final del año, cuando cada punto vale oro. Para entenderlo bien, hay que retroceder unas semanas. Tras el US Open, Alcaraz volvió a la cima del tenis mundial gracias a su sexto Grand Slam con apenas 22 años. Su dominio, su madurez y su constancia volvieron a dejar claro que cuando está sano es prácticamente imparable. El murciano sumó 1.950 puntos en Nueva York, se consolidó con 11.340 en el ranking y dejó a Sinner a 760 puntos de distancia. Hasta ahí todo parecía ajustado, pero lo que vino después rompió ese equilibrio por completo. Sinner llegaba a Shanghái con la intención de defender su corona, los 1.000 puntos del título que conquistó en 2024. Alcaraz, por su parte, decidió no arriesgar su tobillo y descansar para llegar al tramo final en las mejores condiciones. Era la oportunidad perfecta para que el italiano recortara terreno, para que el número 2 se acercara al trono, pero el calor, la humedad y el cuerpo le jugaron una mala pasada. En su segundo partido ante Talon Grigspur, los calambres le paralizaron las piernas y el italiano terminó abandonando entre gestos de dolor y la ayuda del equipo médico. Una escena que ya habíamos visto antes en esta misma gira asiática y que dejó claro que ni siquiera los mejores están a salvo de las condiciones extremas. Sinner, visiblemente agotado, no pudo continuar y con esa retirada perdió nada menos que 950 puntos en el ranking, lo que amplió la brecha con Alcaraz a más de 1.300 puntos de diferencia. Lo más increíble de todo es que Carlos, sin jugar, se fortaleció, porque al no presentarse en Shanghái solo dejó escapar los 200 puntos que defendía del año anterior. Mientras tanto, Sinner se dejó casi 1.000. En otras palabras, el español aumentó su ventaja sin siquiera empuñar la raqueta, y así, sin disputar un solo partido, Alcaraz amplió su liderato y se consolidó más que nunca como el número 1 del mundo, alcanzando su semana número 42 en la cima, superando las 41 que tuvo Andy Murray en su mejor momento. Un dato que no solo refuerza su dominio, sino que también marca un antes y un después en la historia del tenis moderno. Hoy, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tiene una distancia tan cómoda que puede mirar al final de temporada con una tranquilidad que pocos pueden darse el lujo de sentir. Sinner, por el contrario, se encuentra en una situación compleja. No solo perdió puntos en Shanghái, sino que aún debe defender los 1.500 que ganó el año pasado en las ATP Finals de Turín, mientras que Alcaraz apenas tiene 300 por defender entre París y Turín. La diferencia real entre ambos, si comparamos lo que defienden y lo que pueden sumar, es ya de más de 2.500 puntos, y eso significa que, salvo catástrofe, el murciano tiene casi asegurado cerrar 2025 como el mejor tenista del planeta. Un desenlace que, curiosamente, Sinner ayudó a construir sin querer, porque en Shanghái, entre calambres y frustración, el italiano no solo perdió un partido, perdió también su oportunidad de seguir presionando a su gran rival. Si hay algo que define esta temporada 2025 es la diferencia de cómo ambos, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, han gestionado el éxito, la presión y el desgaste. Porque aunque los dos han demostrado ser los dominadores absolutos del circuito, la realidad es que sus caminos han seguido curvas muy distintas. Alcaraz, desde comienzos de año, ha vivido un calendario casi perfecto. Ganó 8 títulos en total, incluyendo su sexto Grand Slam en el US Open, además de torneos tan importantes como Madrid, Tokio y Cincinnati. En casi todos los torneos grandes ha sido protagonista, y más allá de los títulos, lo que ha marcado su diferencia ha sido su regularidad. Siempre competitivo, siempre presente en las rondas finales. Ha sufrido lesiones, sí, como ese esguince de tobillo en Tokio o molestias en la muñeca a principios de temporada, pero su capacidad de recuperación y su madurez deportiva han sido sobresalientes. Incluso lesionado, Alcaraz ha encontrado la forma de seguir ganando, y ese detalle, esa constancia, es lo que ha terminado inclinando la balanza a su favor.
En cambio, Jannik Sinner ha vivido un año más irregular. Empezó fuerte, arrasando en Australia y Doha, y levantando después el título en Pekín, donde parecía más sólido que nunca, pero poco a poco la temporada empezó a pasarle factura. Las lesiones y la fatiga física, especialmente en la gira asiática, marcaron su final de temporada. En Shanghái, los calambres que lo obligaron a retirarse no fueron casualidad. El italiano venía compitiendo con una sobrecarga acumulada y una evidente falta de descanso. Y a esto hay que sumar algo que muchas veces no se ve en los números: la presión. Sinner llegaba a cada torneo con la exigencia de mantenerse a la altura de Alcaraz, y eso psicológicamente pesa. Mientras Carlitos disfruta el tenis, se divierte y parece estar siempre en modo aprendizaje, Sinner transmite una energía distinta, la del jugador que siente que cada punto cuenta, que cada error puede costarle el número 1. A nivel estadístico, la diferencia es clara. Hasta este punto del año, Alcaraz ha ganado 8 títulos y 10 finales disputadas, mientras que Sinner acumula 5 títulos y 7 finales, incluyendo su victoria en el Masters 1000 de Miami y su título en Pekín. Pero los números no solo hablan de trofeos, sino de presencia. Alcaraz ha estado en semifinales o finales en casi todos los torneos grandes, mientras que Sinner ha tenido caídas tempranas en varios momentos clave, como Wimbledon y Shanghái. En puntos, la distancia también refleja esa constancia. El murciano lidera con 11.340 puntos, mientras que Sinner está en 10.000 exactos. Pero si descontamos los puntos que cada uno defiende, la diferencia real, como vimos antes, se amplía a más de 2.500 puntos, un margen casi imposible de remontar a estas alturas de temporada. Y si algo ha dejado claro esta temporada es que cuando uno baja el ritmo, el otro acelera. En verano, cuando Sinner dominó la gira asiática de 2024, Alcaraz parecía agotado. Este año el guión se invirtió. El español fue quien llegó más fuerte al final, mientras el italiano se desinfló por completo. Por eso, más que hablar de superioridad, lo que se ve es una diferencia en gestión. Sinner ha demostrado tener el tenis, pero Alcaraz ha demostrado tener el equilibrio, el control mental, el físico bien administrado y el instinto competitivo que marca la diferencia entre ser muy bueno y ser el mejor. Y aún así nadie puede decir que el italiano haya tenido un mal año. Ha ganado títulos, ha sido número 1 durante parte de la temporada y sigue siendo la gran amenaza del murciano, pero 2025 le ha dejado una lección clara. Para mantenerse en la cima no basta con talento, hay que saber sobrevivir a todo lo que viene alrededor. El final de esta temporada 2025 se presenta como un auténtico examen de resistencia, más que de talento, porque si algo hemos aprendido este año es que la diferencia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no está solo en la raqueta, sino en cómo cada uno llega físicamente y mentalmente a este tramo final del calendario. Alcaraz, tras su descanso en Shanghái y su recuperación del tobillo, llega fresco, con energías renovadas y con la sensación de que tiene el control total de su destino. El murciano defenderá apenas 300 puntos de aquí a final de año, 100 en París-Bercy y 200 en las ATP Finals de Turín. Eso significa que, incluso sin ganar, tiene margen suficiente para cerrar el año en lo más alto. Le bastaría con llegar a la final en París para asegurarse matemáticamente acabar como número 1 del mundo, sin depender de nada ni de nadie. Sinner, en cambio, vive la otra cara de la moneda. La retirada en Shanghái fue un golpe más duro de lo que parece. No solo perdió 950 puntos, sino también confianza y ritmo de competición. El italiano defiende 1.500 puntos por su título en las ATP Finals de 2024 y esa presión se nota. Necesitaría una recta final casi perfecta, ganar en Viena, triunfar en París y defender Turín sin fallos. Algo que, tras su última lesión muscular, parece muy complicado. Y aquí es donde aparece el gran contraste entre ambos, la gestión del calendario. Mientras Sinner llega al final del año completamente agotado, Alcaraz ha aprendido a dosificarse mejor. Juan Carlos Ferrero y Samuel López han sido claves en esa estrategia, priorizando su recuperación antes que la cantidad de torneos. Y esa planificación es quizás lo que le ha permitido llegar al tramo decisivo con fuerzas para rematar la temporada. Pero más allá de los números y las matemáticas del ranking, la pelea por el número 1 tiene también una carga simbólica enorme, porque quien cierre el año en lo más alto no solo se llevará un título honorífico, también consolidará su dominio psicológico sobre el otro, y en un duelo tan parejo como el que mantienen estos dos, esa ventaja mental puede definir toda la próxima temporada. Sinner ha demostrado ser capaz de golpear primero, de dominar tramos de la temporada con autoridad, pero Alcaraz ha demostrado algo aún más valioso, saber sobrevivir incluso cuando las cosas se complican. Su título en Tokio, jugando con dolor y sin estar al 100%, lo demostró.
Su manera de gestionar la presión después del US Open también, y ahora, sin siquiera haber jugado en Shanghái, amplía su ventaja. Eso habla de consistencia, de planificación y de madurez competitiva. Aún así, la historia no está cerrada, el tenis es impredecible y Sinner sigue siendo el único jugador capaz de poner en duda la hegemonía de Alcaraz. Si el italiano se recupera físicamente y logra llegar a Turín en plena forma, podría dar un golpe sobre la mesa y cerrar el año con fuerza, recordándole al mundo que el duelo sigue abierto. Y lo más interesante es que pase lo que pase en estas últimas semanas, 2025 ya ha dejado una huella clara. Estamos ante una nueva era en el tenis. Djokovic resiste como leyenda, pero su cuerpo empieza a decir basta. Federer y Nadal ya son historia y ahora la escena pertenece a ellos, Alcaraz y Sinner, dos jugadores que están marcando el presente y construyendo la narrativa del futuro. Un futuro donde el número uno puede cambiar de manos varias veces, donde los récords se rompen cada año y donde cada duelo entre ellos es algo más que un partido, es un capítulo más de una rivalidad que define a toda una generación. Y al final todo se resume en esto, un año que ha vuelto a demostrar que la batalla entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no es solo una lucha por puntos o trofeos, sino por la historia. Uno representa la creatividad, la improvisación, la chispa. El otro, la precisión, la constancia y la frialdad táctica. Dos caminos distintos que llevan al mismo destino, dominar el tenis mundial. Pero ahora la pregunta es inevitable. ¿Ha sentenciado Alcaraz la temporada con este golpe de autoridad? ¿O crees que Sinner todavía tiene tiempo de remontar y cerrarle el paso al murciano antes del final de año? Te leo en los comentarios porque tu opinión es la que realmente completa este debate. Y si te ha gustado este análisis, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque se vienen las semanas más intensas del año y aquí te lo contaremos todo, con la pasión del tenis y con los datos sobre la mesa.